Bienvenidos a este curso básico de iniciación a la Biblia. Un curso básico que, como os he dicho, es un curso cero. Cero porque aquí, hoy, la Biblia, ya os digo de antemano que es un mundo tan inabarcable, tan insondable y tan profundo, que pretender abarcarlo en un curso, ni siquiera aunque fuera un curso de un año, es una tarea muy difícil, ¿no? Entonces, la Biblia y el estudio de la Biblia es una tarea de una vida. Hay teólogos en las facultades de teología y sobre todo los exégetas son los que se dedican al estudio de la Biblia, que se dedican una vida entera a un solo libro de la Biblia. Es decir, se especializan en uno de los libros de la Biblia porque es imposible especializarse en todo, ¿no? Con la Biblia pasa un poco como con la medicina, ¿no? Los médicos, sabéis que hay médicos que son de cabecera, que son los que digamos que vamos a ellos para que te derive a los especialistas, para que te manden las cositas pues más básicas, pero luego ese médico de cabecera no puede hacer una operación de hígado o una operación a corazón abierto porque no está capacitado para ello, ¿no? Entonces, para eso están los especialistas. Hay una persona que se dedica al corazón y esa persona pues solamente hace operaciones de corazón. Y no le preguntes del hígado, porque sabe lo básico, ¿no? Incluso dentro del tema del corazón, en la medicina, hay médicos que se especializan en una parte concreta del estudio del corazón y no de todo el corazón entero, porque el corazón tiene nervios, venas, arterias, y cada uno se dedica uno está más especializado en los marcapasos, otros en los ¿no? Pues esto lo pongo como un símil un poco para que os haga entender que con la Biblia pasa exactamente igual. La Biblia es como un todo orgánico que, como todo, es inabarcable. Entonces nosotros vamos a hacer una especie de iniciación. Hoy no vamos ni mucho menos a entrar a bucear en los libros que tiene la Biblia, pero sí que es verdad que hoy este curso cero, este curso piloto, esta presentación, es muy importante para darnos cuenta de ciertas cosas que luego vamos a ver. Y que digamos que hoy os voy a dar un poco los rudimentos, las herramientas que vamos a necesitar y unas nociones básicas con las que luego pues nos vamos a poder enfrentar a un estudio y a una comprensión de la Biblia. Ya os digo que esto es una tarea desesperada, ¿no? Como pone ahí, es una tarea desesperada, pero sin embargo es una tarea esperanzada, ¿no? Es una tarea desesperada en el sentido de que no pretendamos ahora saberlo todo de la Biblia, porque la Biblia es mucho más que un libro, como vamos a ver, ¿no? Entonces, solamente en el Antiguo Testamento, solamente en la mitad de la Biblia, tenemos ya casi 20 siglos de historia, 19 siglos de historia. Es decir, la historia de la Biblia, la historia de los acontecimientos que se narran en la Biblia, comienzan desde la época de Abraham hasta Jesús, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y Abraham fue más o menos en torno al siglo XIX a.C., 1850 a.C. 1850 años antes de que naciera Cristo es la historia de Abraham. Es decir, que digamos que Abraham está casi tan lejos de Cristo como lo estamos nosotros, digamos, cronológicamente, ¿vale? Entonces, en esos 1850 años, en esos casi 20 siglos de historia, han pasado muchas cosas y se han ido poniendo por escrito tantas cosas que, como veremos en su momento, nos daremos cuenta de que la Biblia no es un libro que se ha escrito como nosotros vamos a una librería y compramos un libro que un autor ha escrito y se ha imprimido y ya está, ¿no? Entonces, pues la Biblia no es así. La Biblia es mucho más que eso. Es una cosa impresionante y maravillosa, como espero poder haceros captar, ¿no? Entonces, una vez que uno se mete y empieza a bucear en el estudio de la Biblia, empieza a ver pues que hay interrogantes y muchas sorpresas y que no todas las sorpresas son buenas. Mucha gente se echa para atrás en la lectura de la Biblia al entrar en ella sin hacer un curso como este que nosotros vamos a hacer, que digamos que nos va a quitar un poco todos los estereotipos, vamos a pretender salir de las ideologías, de los estereotipos, de las opiniones preconcebidas, de intentar situarnos en el contexto y en el ambiente de los textos. Es decir, intentar cogerte tú así, pum, y ponerte en la situación. ¿Por qué?
porque nunca vamos a comprender la Biblia si tratamos de razonar aquellos planteamientos, aquellos sucesos y aquellas narraciones que se nos narran con nuestra mentalidad de ahora. Eso es impensable. Si no entendemos ahora a nuestros abuelos y nuestros abuelos no nos entienden a nosotros, imaginaos 1850 años antes de Cristo, del que nos separan casi más de 2000 años, ¿no? O sea, eso es impensable. Eso son determinadas cositas que hay que ir teniendo en cuenta, de que cuando uno se mete en la Biblia tiene que salirse de él. Tú, para entrar en la Biblia, tienes que salir de ti y tienes que pensar que tú eres un habitante más de la época en la que Abraham salió de Ur y se fue hacia aquella tierra que se llamaba Canaán, y pensar que aquellos esquemas sociales, políticos, económicos, religiosos no se parecían en nada a los nuestros, en nada. Entonces, como yo no dejé mi ideología aquí, no voy a comprender nada. Y ese es el grave problema al que se han enfrentado muchas personas cuando se meten a leer la Biblia como si fuera un libro más, empezando por la primera página, intentando llegar a la última. Y se dan cuenta de que empiezan con el libro del Génesis y dicen, uy, qué bonito, pero empiezan a decir, a mí esto no me suena bien, esto aquí hay cosas que son extrañas, esto aquí, y bueno, cuando empiezas ya a escuchar ciertas cosas, a leer ciertas cosas que son desagradables, ¿no?, desde nuestros esquemas actuales. Ojo, por eso quiero que quede muy claro, que las cosas son agradables o desagradables, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros somos pensantes del siglo XXI que están intentando comprender textos del siglo XX antes de Cristo. Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de hacer abstracción, que se llama eso, abstracción es abstraerse, sacarse uno mismo, ¿no?, de sí mismo, y intentar meterse en los textos bíblicos, empieza a ver las cosas de otra manera. Y ese es el secreto, no hay otro secreto. El secreto es dejar aparte todo lo que nosotros hemos aprendido, visto, oído, tanto en nuestros ambientes laicos como en nuestros ambientes eclesiales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de textos que los exégetas, como os digo, dedican una vida entera a intentar escudriñar palabra por palabra. Hay exégetas que se han dedicado toda su vida a estudiar una frase de la Biblia. ¿Qué quería decir? ¿En qué contexto se ha dicho? ¿Cuándo se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? ¿Por qué se dijo? Es decir, y de una frase de la Biblia se saca un libro, una tesis, y está toda la vida estudiando de ella. De tal manera que un teólogo que se especializa en las cartas de San Pablo, de repente quiere, para un trabajo, para una investigación, necesita conocer algo de lo que se dice en el libro del Éxodo, y entonces, por mucho que lea el libro del Éxodo, no va a profundizar tanto como si va a un exégeta especializado en el libro del Éxodo y le dice, oye, mira, me gustaría saber esto, lo otro, tal, o vamos a hacer una colaboración para que tú... Por eso muchas veces los estudios son de colaboraciones, es decir, cada vez que hay una referencia a un libro de la Biblia, pues hay una persona que está, digamos, especializada en ese libro y que sabe mucho más de lo que tú puedas saber leyendo 2 libros de la biblioteca, ¿no? Entonces eso es una cosa que es para que os deis cuenta de a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando no a un libro, sino al libro de todos los libros, al libro más grande que pueda haber, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos y nos situamos en un punto cero, como os he dicho. Este es un curso cero. Si yo os dijera ¿cuándo vivió Abraham? Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Ya sabéis que Abraham vivió 1850 años antes de Cristo. ¿Cuándo vivió Jacob? ¿Cuándo vivió Moisés? ¿Cuándo Esaú? ¿Entiendes? ¿Cuándo todos los personajes, Job, Jeremías? ¿En qué época los situamos? Porque claro, eso, si yo os digo cuándo ocurrió la Guerra Civil Española, todos sabemos que fue en el año 36. Y sabemos situarnos y sabemos que nosotros no estábamos vivos, pero nuestros padres y nuestros abuelos sí. Es decir, nuestra mente va a ello. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esto también sigue una línea cronológica, es decir, hay acontecimientos que van primero y hay acontecimientos que van después. Y si yo no conozco los acontecimientos que van primero, pues no voy a entender los que van después. Por ejemplo, con el ejemplo que os he puesto de la Guerra Civil Española. Si yo digo ahora, por ejemplo, que 2 personas están peleando que han exhumado a Franco del Valle de los Caídos, si yo no sé ni quién es Franco, ni qué es la guerra civil, ni qué ha habido en España 40 años de dictadura, si yo no sé todo eso, jamás voy a decir, ¿y qué? Pues no sé por qué, ¿no? Es decir, para situarte y conocer los tiempos actuales, necesitas conocer los precedentes, ¿no?
Pues con la Biblia nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo no conozco a Abraham y qué pasó con Abraham, difícilmente voy a poder saber pues qué es una alianza y quién la continuó y quiénes fueron sus hijos y por qué, ciertas cosas, ¿no? Es decir, tenemos que ir por orden, ¿no? Entonces, tampoco sabemos qué dicen algunos personajes de la Biblia. Yo digo ahora, ¿qué dijo Isaías? En líneas generales. Yo preguntaré ahora, resúmeme cuál es el planteamiento del profeta Isaías, el profeta Ezequiel, de Malaquías. Muchos de ellos no sabemos ni que existen. Si yo os hablo del profeta Habacuc, o del profeta Sofonías, ¿no? O del profeta Miqueas, pues muchos de ellos ni siquiera nos sonarán. Entonces, ¿conocemos su mensaje? ¿Conocemos cuándo predicaron, qué dijeron y por qué lo dijeron? No sabemos nada, ¿verdad? Bueno, pues todo eso, si Dios quiere, es un trabajo muy arduo y muy largo, porque claro, hasta que lleguemos a los profetas tenemos que ver muchas cosas antes. Y no vamos a comprender a los profetas si no comprendemos qué ocurrió antes de ellos y por qué decían lo que decían. Es decir, tenemos que ir siguiendo un estudio sincrónico, que se llama un estudio. Nosotros vamos a hacer dos estudios, uno sincrónico y otro diacrónico. El diacrónico, digamos que va un poco general, vamos de acá para allá y a veces diremos, pues cuando dijo Abraham y luego saltaremos a Moisés y luego intentaremos hacer un todo, pero luego también vamos a llevar un estudio sincrónico, que quiere decir que es según van aconteciendo los hechos, ¿no? Entonces, muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta que uno se plantea es ¿por qué Dios eligió Palestina y no eligió otra tierra? ¿No os habéis hecho nunca esta pregunta? Es decir, ¿por qué Palestina? ¿Por qué no Italia? ¿Por qué no Perú? ¿No? Palestina. ¿Por qué Palestina y por qué otra tierra no? Pues esas preguntas uno se las hace y empieza a comprender, todo lo veremos. Es decir, Palestina es una tierra que, si los que hemos estado allí, nos damos cuenta de que hemos tardado en recorrer en autobús. ¿Cuánto? Muy poquito. De norte a sur y luego de sur a norte, ¿os acordáis? Fuimos hasta el mar de Galilea, lo bordeamos, bajamos por Jordania, volvimos a bajar por el Mar Muerto y volvimos a entrar. Es decir, recorrimos toda la zona de Palestina y la Transjordania, incluido en la zona de Jordania, y realmente tardamos unas horas en recorrerlo prácticamente de norte a sur. Y es que Palestina, todo el estado de Palestina, todo el estado de Israel, tal y como nosotros lo conocemos ahora mismo, tiene la misma extensión que la provincia de Badajoz. No sé si habéis alguna vez pensado en eso. La provincia de Badajoz, os dais cuenta, lo situáis en un mapa, la provincia de Badajoz es la más grande de España. Después de la provincia de Badajoz, la siguiente es la de Cáceres, ¿no? Son las dos provincias en Extremadura, tenemos las dos provincias más grandes de España. Bueno, pues la provincia de Badajoz es aproximadamente del mismo tamaño que todo el Estado de Israel, unos 25.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Os digo esto para que os hagáis ya una composición del lugar y os deis cuenta, ya sabéis dónde está Palestina, sabéis que está al lado del Mediterráneo, sabéis que está al lado de Jordania, por encima de Egipto, por debajo de la zona de Mesopotamia, de Turquía, ¿no? Y que tiene ese tamaño. Entonces, esas cosas son importantes. No sé a quién le está sonando el móvil. Entonces, tenemos que conocer no solamente cómo es Palestina, sino también, no dónde está y cómo es de grande Palestina, sino, por ejemplo, cómo es físicamente. ¿Os acordáis cómo era? Era un terreno árido, pedregoso, desértico. Tenemos muchas zonas que son desérticas en las que falta mucho el agua, ¿no? Entonces, cuando uno se sitúa en esa tesitura, imaginaos, por ejemplo, os ponéis mentalmente ahora en el desierto del Sáhara, en pleno desierto del Sáhara, y nos vamos a situar también por ejemplo, en España, en una zona como Galicia. Imaginaos, ¿no? Yo creo que hay diferencia, ¿no? De Galicia al Sáhara hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, ¿creéis que, por ejemplo, hablar de agua viva, las fuentes, las corrientes, los torrentes, los arroyos del agua viva, el agua que fluye, la necesidad del agua, tienen la misma connotación en Galicia que en el Sáhara? ¿A que no? ¿Por qué? Porque en el Sáhara el agua es vida, en Galicia es una cosa más.
¿no? ¿Es necesaria? Claro que es necesaria, pero no se le da la importancia que se le da en el Sáhara, ¿no? Entonces, ¿por qué el agua es importante allí? ¿Por qué no la hay? Cuando uno descubre eso, se da cuenta por qué tanto símil, tanta metáfora, tanta alusión al agua. Si conocieras quién es el que te pide de beber, tú le darías agua viva. Sí, ¿sabes? Siempre se menciona el agua como un elemento vital, porque lo es, ¿no? Porque lo es y porque es un elemento muy necesario y del que carecen, ¿no? Entonces, el pozo de Jacob, es decir, el agua es un elemento indispensable. En la Biblia, esos elementos se utilizan mucho y es importante saberlos y reconocerlos para que nos demos cuenta de por qué los escritores, los hagiógrafos los utilizan, ¿no? Luego tenemos también en aquella zona pueblos. Os dais cuenta de que en la Biblia hay mucho. No os preocupéis que todo esto, yo estoy lanzando todas estas preguntas al aire para que nos demos cuenta de la ignorancia que tenemos sobre la mayor parte de las cosas que leemos en la Biblia. Es decir, primero vamos a plantear la ignorancia que tenemos sobre todos estos aspectos y luego intentaremos disipar toda esa ignorancia. Es decir, aprender quiénes son toda esta gente que hicieron todo lo que hicieron y tal, ¿no? Entonces, si yo os preguntara ahora quiénes fueron los cananeos, ¿os suenan los cananeos, no? Los hititas, los moabitas, los amonitas, los filisteos, ¿no? Los gerasenos. ¿Os acordáis de Gerasa? Es decir, una serie de personajes y de pueblos que aparecen y que tú dices, bueno, ¿y quiénes son los moabitas? ¿Y dónde están? ¿Y quiénes? Bueno, pues ya los ubicaremos, porque cada uno tiene, digamos, su porqué, ¿no? Su padre fundador, su tribu que la representa, su zona geográfica, sus conflictos con las zonas vecinas, por qué de esos conflictos, ¿no? Por ejemplo, los samaritanos, ¿os acordáis de los samaritanos? Sí. El tema de los conflictos, que eso ya lo veremos, que es muy bonito, ¿no? El conflicto que tienen los samaritanos con los israelitas, ¿no? Con Judá, ¿no? Es decir, Judá e Israel eran las dos zonas en las que se dividía todo el Estado de Israel. Cuando nosotros decimos Israel ahora, decimos un país. Pero cuando hablamos del Israel bíblico, hablamos de dos. No de dos, sino de uno dividido en dos. Es decir, el reino del norte, dos reinos, y el reino del sur. El reino del norte es Israel. Israel sí. Israel con la capital en Samaria, y el reino del sur es Judá con la capital en Jerusalén. Entonces eran dos reinos enfrentados, terminaron cayendo, primero cayó el de arriba y luego cayó el de abajo. Entonces el porqué de esas disputas entre los samaritanos y los judíos, ¿no? Es decir, era una lucha, ¿no? Que tiene que ver con un acontecimiento fundante, un acontecimiento muy importante, que fue el destierro. Hemos pegado un salto enorme. Fijaos, ahora estamos en el año 587 a.C., estamos hablando del siglo VI a.C., veníamos del siglo XVIII, ahora estamos en el siglo VI. Pues fijaos, el acontecimiento más importante en toda la historia de Israel, en toda la historia bíblica, es una cosa que se llama el destierro. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, el destierro en Babilonia del pueblo de Israel, y es donde se funda el judaísmo. Hasta entonces no había judíos, hasta entonces había israelitas. A partir del destierro ocurre algo, que también lo veremos, que hace que ya podamos hablar propiamente de religión judía, ¿no? Entonces, todos esos pueblos, todas esas circunstancias, todas esas cosas nos pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención, porque no los conocemos. Entonces, uno no puede lanzarse al estudio y a la lectura de la Biblia, sin conocer todas las cosas, porque al final te va a sonar todo a chino y es muy difícil que uno llegue al libro del Levítico. Es muy difícil, que es el tercer libro de la Biblia. Y daos cuenta que tenemos 73 libros. Y la gente que llega al segundo, al tercero, ya se puede dar con un canto en los dientes. ¿Por qué? Porque hay que entrar en la clave de lectura, ¿vale? Luego tenemos el Nuevo Testamento, en la que ya hay otros 27 libros que ya son de otra manera. ¿Por qué? Porque hablan de un personaje con el que tenemos mucha confianza, mucha amistad, mucha relación, que es Jesús, ¿no? Pues todo el Nuevo Testamento versa de la figura de Jesús. Pero el Antiguo también, como veremos. El Antiguo también. El Antiguo habla de Jesús, solo que no lo mienta. Pero ya veremos que hay muchas prefiguraciones. ¿Los profetas de quién hablan? Los profetas hablan de Jesús, ¿vale? Toda la historia de salvación habla de quién, de Jesús. Todo desde el año 1850 que os he dicho de Abraham hasta la época del nacimiento de Jesús, todo eso está hablando de Jesús sin mencionarlo. Está hablando del Mesías que vendrá, el siervo que vendrá, el Hijo de Dios que vendrá, ¿no? El Salvador, el Señor.
Hasta que, acordaos de que toda la zona de Israel están esperando siempre el Mesías anunciado. El Mesías anunciado. ¿Quién lo anunciaba? Pues todos los profetas, ¿no? Entonces, todas esas cosas también las aprenderemos, ¿no? Luego, no solamente hay personajes, no solamente hay profetas, territorios, pueblos, también hay muchos reyes, ¿no? Hay muchos reyes. Claro, si yo hablo del rey David, todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Fue el primer rey de Israel, David? ¿No? ¿Fue el segundo? ¿Alguien sabe quién fue el primer rey de Israel? El primer de Israel no fue David, fue Saúl. Es decir que pues todas esas cositas no las sabemos, pero a Saúl, ¿quién lo conoce? Prácticamente nadie, ¿verdad? O si lo conocéis es de pasada, o a lo mejor lo habéis escuchado, pero incluso podéis pensar que es el profeta Saúl. No, ese era Samuel. Es decir que hay muchos reyes que conocemos porque, claro, David, Salomón, ¿quién no conoce a Salomón? Pero si yo os hablo de Roboam, de Jeroboam, de Ocosías, de Joaquín, yo qué sé, Sedecías es un rey muy importante. Mira, Josías, el rey más importante de Israel después de David, o con David, es el rey Josías. Y el rey Ezequías, no sé si os acordáis del canal de Ezequías en Jerusalén, un canal por el que pasaba el agua, porque Jerusalén iba a buscar el agua afuera, ¿no? Y se hizo un túnel que era el túnel de Ezequías, en tiempos de Ezequías. Hay reyes en Israel que son verdaderamente héroes de la fe, pero son solamente contados. David, Josías, Ezequías, y para de contar. El resto, como veremos, el libro de los reyes habla de ellos bastante mal. Hicieron lo malo a los ojos de Yahvé y por eso no fueron ya lo veremos, ¿no? El libro de los jueces está siempre hablando de los reyes y diciendo una especie de carrusel que siempre se está repitiendo, que es castigo, arrepentimiento, perdón de Dios y vuelta a empezar. Pecado, castigo, arrepentimiento y vuelta a empezar. Y cada vez que volvemos a empezar viene un rey. Y viene este rey, hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Pecado, castigo, arrepentimiento, cuando las cosas, el agua está hasta el cuello, y se acaba ese rey, y viene otro rey, y vuelve a comenzar, y así, ¿no? Y entonces hay muy poquitos reyes que se salvan de la quema, ¿no? Y esos reyes que se salvan son, por supuesto, David, que es, digamos, un poco la dinastía de la que viene el tronco de Jesé, ¿acordáis? De la que viene luego Jesús. Josías y Ezequías. El resto ya veremos que tiene una valoración bastante pobre, ¿no? Entonces, luego también tenemos muchos nombres en la Biblia. Ya os he dicho que esto es un curso cero, Esto es un curso cero. Hoy no vamos a aprender nada. Hoy os voy a enseñar lo ignorantes que somos en todo, Pero esas ignorancias luego quiero que se disipen, ¿no? Poquito a poco. Por eso estoy lanzando estas preguntas al aire, para que alguien se las pregunte y diga, oye, pues yo sí conozco esto, o yo que no sabía ni quién era el rey Ahaz. ¿Os acordáis del rey Ahaz? ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí, la habéis escuchado muchas veces. Lo que pasa es que no os acordáis. Ahaz o Acaz. Es que depende de la Biblia, de la traducción, se dice Ahaz o Acaz. El del Emmanuel, ¿no? Habéis leído muchas veces el pasaje del Emmanuel, ¿no? Pues ahí se menciona al rey Acaz, ¿no? O Ahaz, ¿no? Nombres propios, Por ejemplo, si yo os digo Moisés. Moisés es un nombre. En la Biblia nos daremos cuenta de que no hay ni un solo nombre que esté. Mira, nosotros hoy nombramos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque así se llama mi padre o así se llama mi abuelo. La mayoría de nosotros nos llamamos como nuestros padres o como nuestros abuelos. Es decir, los nombres los elegimos de forma aleatoria. En la Biblia no. En la Biblia un nombre es una misión. Un nombre encierra un significado. A uno no se le ponía el nombre del abuelo. A uno se le ponía el nombre que iba a dar sentido a su vida. Por ejemplo, a Moisés. Moisés significa el salvado de las aguas. Claro, cuando uno... Adán, ¿qué significa Adán? Adán viene de una palabra hebrea que es Adamá, significa tierra. Es decir, Adán en español se llamaría tierra. Dios lo modeló de la tierra y hizo arcilla. Eva, ¿qué significa? La palabra Eva significa madre en hebreo. Nosotros decimos Eva y para nosotros no significa nada, pero un hebreo dice madre. Claro, ¿la madre de qué? De toda la humanidad, la primera madre, ¿no? Jesús, Yehoshua. ¿Qué significa? ¿Qué podría significar la palabra Yeho
Yeho viene de ya. ¿Qué palabra empieza por ya, que es muy importante para nosotros? Yahvé. Y Shua es salvar, ¿no? Yahvé, Salvador. Yahvé salva. ¿Quién es Jesús? Dios que nos salva. ¿Os dais cuenta? Jesús tiene un significado. Jesús no es un nombre como el que yo me llamo José y no sabe uno ni por qué se llama José. No. Jesús se llama Jesús porque es Yahvé que te va a salvar. Que te está salvando, que te ha salvado. Moisés se llama Moisés porque es el sacado de las aguas. Eva se llama Eva porque es la madre. Es decir, en hebreo los nombres tienen un significado. También lo veremos. Entonces, esto es una cosa, por eso decía al principio que es una tarea desesperada. Desesperada, porque son cientos de nombres, fechas, países, pueblos, reyes, situaciones, tal. Y uno dice, esto es imposible aprendérselo. Bueno, tampoco hay que aprenderlo todo de memoria. La Biblia no está para que la aprendamos de memoria, sino para que la vivamos. Por eso San Agustín decía y nos recomendaba que tenemos que leer la historia de la Biblia aun cuando no la entendamos. ¿Por qué? Porque es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Hay religiones que se dicen la religión del libro. Hay personas que dicen que el cristianismo es una religión del libro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay muchos teólogos que no están de acuerdo con eso. Yo no es que sea distinto a los demás, es decir, que hay opiniones, ¿no? La religión del libro, por ejemplo, es el Islam. El Islam es el Corán. Y lo que diga el Corán, ahí no se sale nada, ¿no? Nosotros no. Nosotros tenemos la Biblia, pero sabemos que en nuestra religión católica hay dos tradiciones que son igualmente válidas. Una es la Sagrada Escritura y otra es la... Diego sí lo sabe. Una es la Sagrada Escritura y otra es la tradición. La tradición. Es decir, nosotros no solamente Biblia, no solamente es palabra de Dios, sí, muy importante la palabra de Dios, pero también es la tradición que ha venido la Iglesia madurando desde los apóstoles hasta la actualidad, ¿no? Es decir, son dos troncos que forman nuestro árbol tiene dos troncos principales, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y de ahí salen las ramas, ¿no? Nosotros tenemos que conocer las dos. Pero nosotros no somos la religión del libro, somos también del libro, pero no somos la religión del libro. Entonces tenemos que conocer la historia aunque no la entendamos. ¿Por qué? Para que nos vaya sonando. Que nos vaya sonando. Porque obviamente cuando una persona empieza a profundizar sobre estos temas, pues si ya los ha leído antes, pues le van a ir sonando cosas que si te enfrentas a él, como se suele decir, a quemarropa, ¿no? Entonces, yo traigo aquí una serie de Biblias para que empecemos a conocer qué es lo que estamos manejando, qué es lo que tenemos. Ahí os he puesto algunas, pero hay muchas más. Yo os he puesto aquí, digamos, las que son más importantes, sobre todo las que yo tengo. Estas las tengo yo todas en mi casa y las tenemos también en la ONG. Entonces, la primera de todo, la Biblia de Jerusalén, que todos conocéis. Una Biblia de Jerusalén que la hay en muchos formatos, la hay más grande, la hay más pequeña, la hay en letra grande, la hay de bolsillo. La Biblia de Jerusalén es una Biblia, digamos, la más famosa de todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la que más se suele usar. Ya os enseñaré, os diré que no hay Biblia mejor ni peor. La gente suele decir, ¿cuál es la mejor Biblia? Ahora os explicaré cuál es la mejor. Depende. La mejor dependiendo de para qué. No hay una Biblia que sea... Esta Biblia no es mejor que esta. Esta es la Nácar Colunga. La Nácar Colunga, una Biblia también muy buena. Esta es la Biblia de Navarra. Mirad, esta es la Biblia de Jerusalén. Os la paso para que la paséis si queréis y la veáis. Os la vais pasando. La Biblia, por ir en orden, la Biblia de nuestro pueblo. Mirad, ya os digo que la de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén es una Biblia que a su favor tiene que es pues archiconocida, que es muy completa, muy rigurosa, está muy bien. Esta es una Biblia que lo tiene todo, notas a pie de página, introducción a los libros, pero tiene en su contra que es una traducción del francés al español. Entonces, obviamente la Biblia no se escribió en francés. La Biblia, como veremos, se escribió en hebreo y en griego, ¿no? Y en partes en arameo, pero sobre todo griego, el Nuevo Testamento, hebreo, el Antiguo Testamento. Si esa Biblia está en francés, quiere decir que es una traducción del hebreo y del griego al francés. Si ahora resulta que nosotros hemos hecho una traducción del francés, estamos haciendo una traducción de una traducción. Y la traducción siempre hace que se pierda el genio vivo de los idiomas.
No sé si lo sabéis. Si alguien sabe aquí más de un idioma, se dará cuenta de que hay expresiones que es muy difícil decirlas en otro idioma. Si yo, por ejemplo, le digo a una persona, me tienes hasta la coronilla, es una expresión que solamente la va a entender un español. Y si yo se la traduzco literalmente a un francés, a un alemán o a un inglés, va a decir, hasta la coronilla, ¿qué quiere decir? Eso no lo entiendo. O sea, va a decir, ¿la coronilla qué es? Le tendrías que explicar, la coronilla es la parte de aquí arriba, quiere decir que ya me has rellenado hasta arriba como si fuera un vaso. Le tienes que dar una serie de explicaciones que eso no lo entiende un alemán, ¿vale? Eso en una traducción se pierde. Tendrías que buscar una traducción parecida de otro dicho en alemán que más o menos quisieras decir lo mismo, pero nunca va a decir lo mismo, ¿no? No sé si lo entendéis. Bueno, pues hay un dicho que dice traductore traitore. El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una traducción se pierde el genio vivo. Entonces, lo ideal, lo lógico y lo ideal es que todos supiéramos griego, que todos supiéramos hebreo y leyéramos la Biblia en su fuente original. Pero eso, claro, eso no es posible. Entonces, lo ideal es que tengamos una sola traducción. Aquí la tenemos, la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro pueblo es de un tal Luis Alonso Sockel, como veis ahí, un apellido un tanto raro, pero no os extrañéis, porque aunque tiene ese apellido, este es español, ¿vale? Entonces es una Biblia en español, escrita por un español, traducida por un español, compilada por él, y, digamos, pues tiene dichos, expresiones, circunloquios, usos, costumbres, que digamos que nos suenan a todos. ¿Por qué? Porque que nos está hablando en español a españoles, ¿no? Entonces esa Biblia está muy bien. Tenemos una Biblia que se llama la Biblia de Estudio. Aquí la tengo forrada, pero bueno, la podéis abrir y la podéis ver. Esta Biblia es una barbaridad. Esta Biblia me la regaló Sor Inmaculada. Esta fue mi primera Biblia, Sor Inmaculada. Sin darse cuenta, me regaló una Biblia de estudio. Y yo en aquella época pues tenía una avidez por aprender de la Biblia y me encontré con esta Biblia y fue el mejor regalo que se me podía hacer, porque esta Biblia es distinta. Esta Biblia no es una Biblia al uso. El texto es siempre de la Biblia es siempre el mismo en todos. Varían las traducciones, ¿no? Pero digamos el contenido del texto bíblico es el mismo. Lo que cambia son el aparato crítico, que se llama. El aparato crítico es las notas a pie de página, las introducciones a cada uno de los libros. Antes de un libro te viene una introducción, las cronologías, las explicaciones, los cuadros, las tablas con fechas. Es decir, hay una serie de cosas que esta Biblia es especial. ¿Por qué? Porque esta es de estudio. Entonces esta profundiza mucho más. De hecho, esta Biblia, si os dais cuenta en ella, tiene más letra pequeña que grande. Es decir, es gorda, tiene una letra bastante pequeña y es gorda, pero os dais cuenta de que tiene tanta aclaración como texto bíblico, que en otras no ocurre así, como veremos ahora. Entonces, esta es la Biblia de estudio. Una Biblia también muy interesante, pero claro, esa Biblia, el problema que tiene es que ya es muy difícil encontrarla. No sé si la encontraríamos, pero se podría buscar. Esos son billetes de Madagascar, de cuando estuve en Madagascar. Y las tengo ahí metidos de separadores. La Biblia Nácar Colunga, que os he dicho antes, fijaos, esta Biblia es la que yo uso a diario, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, la tengo llena de anotaciones, notas por todos sitios, ¿os dais cuenta? Entonces, esta Biblia es también muy bonita y muy interesante. Tiene un lenguaje que a mí me gusta mucho. Estos ya son gustos personales. La Nácar Colunga es una Biblia que digamos que está dentro de la primera división de las Biblias. Es decir, una Biblia bastante con un buen aparato crítico. Es una Biblia tiene en su defecto, pues que como veis no tiene uñeros, es un poco más simple, más pequeñita, la letra es muy pequeña, pero bueno, las hay también más grandes, supongo. Yo las he visto más pequeñas que estas, más grandes no, pero las habrá, supongo. La Biblia latinoamericana, una Biblia que compré en Perú. Cuando estuve en Perú, compré esta Biblia y algunos de vosotros, bueno, algunos de vosotros no, porque no estáis aquí, no sé si alguno os traje alguna, ¿no? A Diego te traje una, ¿no? A ti también, ¿no? Porque a vosotros nos conocía, entonces no traje una, pero si vuelvo os traeré una, si Dios quiere. Por eso tengo una funda también peruana, ¿no? La Biblia latinoamericana. Esta es una Biblia también muy bonita, es una Biblia muy interesante, y lo que tiene esta Biblia es que es sencillita. Tiene un lenguaje adaptado a Latinoamérica, es decir, por ejemplo, dice el Señor esté con ustedes, no dice ustedes, no dice vosotros. Es decir, utilizan un lenguaje un poco más latinoamericanizado. Es muy sencilla, fácil de entender, poco aparato crítico,
pero interesante también, baratita, que eso es importante. La Biblia latinoamericana. Luego tenemos la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española es una Biblia que la hay también en muchos formatos. Lo hay en formato letra grande, lo hay en formato de bolsillo. Esta Biblia, la ventaja que tiene para nosotros es que primero es muy económica, ¿vale? Primero porque se imprime aquí en España, entonces es económica. En segundo lugar, en su contra, ¿qué digo? Pues en su contra porque tiene poco aparato crítico, por lo menos esta. Hay otra que es más grande, también es más cara, que tiene, digamos, pues más anotaciones y más explicaciones, aclaraciones y tal. Pero digamos que por lo general tiene poco aparato crítico. Esta Biblia, lo bueno que tiene, y que no tiene ninguna otra, aquí en España, si nos vamos a otro país ya, no, esto no vale. Aquí en España es, como su nombre indica, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Se llama la Biblia de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tiene esta Biblia? Que tiene los textos tal cual vosotros los leéis cada día en la Eucaristía, ¿no? Es decir, las traducciones son todas distintas. Si os dais cuenta y leéis, por ejemplo, en esta, por ejemplo, dirá: el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de praderas me hace recostar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en otra Biblia te dice: el Señor es el que cuida a las ovejas del campo, y en los campos llanitos pues yo me recuesto, ¿no? Es decir, tú dices: esto no me suena. No te suena porque tú estás acostumbrado a escucharlo todos los días en misa. Bueno, pues el texto que nosotros escuchamos en misa es el de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Muy interesante para que nos suenen los textos. En las otras nos van a sonar, todo va a ser exactamente igual, pero con distintas palabras. Yo puedo deciros, fijaos, os voy a decir la misma cosa de dos formas distintas. Por ejemplo, os puedo decir: esta mañana me he levantado a las 10 y me he ido a correr. Y cuando he llegado a casa me he duchado y luego he desayunado y me he puesto a trabajar, ¿no? Os puedo decir: esta mañana me he levantado tarde y me he ido a hacer footing. En vez de correr, digo footing, ¿no? Y después he hecho un pequeño almuerzo y tras asearme, en vez de almuerzo digo desayuno, en vez de ducha digo asearme, ¿no? ¿Os dais cuenta? No estoy diciendo lo mismo, he dicho exactamente lo mismo, pero he utilizado distintas palabras. ¿Por qué? Porque cada traductor utiliza las palabras que mejor le convienen para la traducción que él entiende que es la correcta. Todos dicen lo mismo, pero cambian las palabras, ¿vale? ¿Cuál es la que tiene la letra más grande? Todas las Biblias tienen formato: letra de bolsillo, tamaño de bolsillo, tamaño medio, como esta que estamos trayendo, y letra grande. Por ejemplo, en la ONG tenemos una Biblia de Jerusalén, letra grande, que es una letra enorme. Una Biblia, claro, más gordita, pero todas las Biblias, la Conferencia Episcopal, la del Peregrino, todas tienen formatos de letra de bolsillo y formatos de letra grande. Es decir, que eso no es problema. Una Biblia muy interesante para la gente que se está iniciando, la Biblia joven. Es una Biblia de Verbo Divino. Una editorial que se ha preocupado mucho en hacer una Biblia muy interesante, con colores, explicaciones. Esta tiene una cosa muy interesante, que es que además de poner tiene un buen aparato crítico, breve, pero quizá mejor, porque lo breve, si bueno, dos veces bueno, ¿no? Es decir, nada más empezar nos habla, por ejemplo, aquí vemos el libro de las Crónicas, nos da un poquito de la explicación, un resumen conciso de qué trata, quién es el autor, el estilo literario, la fecha en la que se redactó, un poco la historia, y luego nos habla de otros pasajes de la Biblia que hablan más o menos de lo mismo. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es esto, que se ha preocupado esta Biblia de darnos palabras clave. Palabras clave, es decir, las palabras clave de este libro de las Crónicas es genealogía, Mesías, ley, David, culto, ¿lo veis? Templo, esperanza. Es decir, yo ya con esas palabras ya sé de qué trata el libro de las Crónicas, ¿lo veis? Esta es muy buena para eso. Luego también tiene uñeros, os dais cuenta, como algunas de esas. Es decir, uñero quiere decir que yo aquí meto la uña en el lateral y digo: aquí tengo Reyes, ¿no ves? Aquí tengo Crónicas, aquí tengo Esdras y Nehemías, aquí tengo Tobías, y lo veo aquí en el lateral. Y meto aquí la uña y digo: mira, Mateo, el Evangelio de Mateo, hago así, ¡pum! Ya lo tengo aquí, Mateo. ¿Os dais cuenta? No tengo que andar pasando páginas hasta buscar Mateo. Eso hay otras Biblias que os he dado que también lo tienen. Por ejemplo, la del Peregrino, ¿vale? Esa la tiene. Se llama la Biblia de nuestro pueblo, que se llama. Esa, por ejemplo, no lo tiene, la otra, ¿no? Entonces, esa sí. También, pues esta, por ejemplo, a lo mejor no, la que tiene Jorge.
y la que tiene, y la nácar columna, eso tampoco lo tiene. Entonces, esta Biblia es muy interesante por eso. También porque luego al final tiene, aparte de que tiene tablas con dibujos y con explicaciones, al final tiene una cosa muy interesante que es un aparato para hacer lección divina, como ya hemos aprendido a qué hacer con la Biblia. Es decir, porque la Biblia al final no es un libro solamente para leerlo, es un libro para orar con él. Nos enseña modelos de oración, tablas donde nos dice, por ejemplo, hablas de la fe y te dice todos los textos bíblicos que hablan de la fe. Hablas de la esperanza, pues todos los textos, y llamas directamente a ellos. Si tú tienes que hacer un día un trabajo para una charla y tienes que hablar de la santidad de Dios, dices tú, pues la santidad de Dios, ¿dónde está? Pues te vas aquí, santidad de Dios. Mira, Ezequiel 5:11 habla de la santidad de Dios. Así que por eso muchas veces la gente dice, como dice Ezequiel, no sé, la gente se lo prepara y dice, y empieza a buscar, ¿no? Tiene esto, tiene para conocer distintas personajes, te habla de cada personaje, en qué página se encuentra. O sea, es una barbaridad. El Benedictus, ¿en qué página está? La oración de Jesús en el huerto, ¿en qué página está? ¿En qué libro? Es decir, Jesús nos enseña el Padre Nuestro, pum. Yo me vengo aquí y digo, ¿dónde está el Padre Nuestro? No tengo que buscarlo, me vengo aquí atrás y digo, Padre Nuestro, pum. Me dice, en Mateo, Mateo 6, del 9 al 13, y te dice, la página 1006. Maravilloso. Luego tenés un glosario, donde te habla de todas las palabras que se te ocurran, y te dicen qué página está. Por ejemplo, imaginas una palabra, por ejemplo, yo qué sé, culto, ¿no? Por ejemplo, culto. Pues vamos a la C, y nos venimos en cárcel, comunión, conciencia. Verás cómo no aparece. Tiene que aparecer, hombre. No aparece. Cristiano, ahí, cruz. Mira, culto, aparece aquí, ¿lo veis? Y te dice, a Astarte, una diosa del Antiguo Testamento, en la página 224 y la página 777. A Baal, ¿os acordáis de Baal? Los Baales, en la página 224. Al cuerpo, a los ídolos, como expresión de la fe, de la iglesia, no sé qué, y te va diciendo dónde se utiliza la palabra culto, con qué sentido y en qué página. Eso es un trabajo de años de un equipo de personas que ¿os dais cuenta? Esto es una cosa que, claro, cuando uno dice una Biblia como esta que vale pues 21 euros, bueno, no es muy cara, pero dice, claro, que tiene un trabajo, ¿no? Y luego pues nos habla también de planes temáticos de lectura de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre los misterios de la vida de Jesús, pues te dice un plan para cada día, te va diciendo, este plan tiene 14 días. El primer día vas a orar con este. Es decir, muy interesante. Esta Biblia es muy interesante, sobre todo para la gente que está empezando. Luego tenemos, por ejemplo, esta Biblia, que es la Biblia Yucat. ¿Sabéis que Yucat empezó con el Catecismo de los Jóvenes que sacó el Papa Benedicto XVI y que tuvo un éxito tremendo? ¿Por qué? Porque tiene una metodología muy sencilla, también con dibujitos, notas a los laterales, muchas fotos, muchas viñetas que te van explicando y que hace una lectura muy amena, porque nosotros estamos acostumbrados, las personas que les gusta leer se enfrentan a los textos puros y duros, páginas enteras de letras y no pasa, pero la mayoría de la gente necesita el apoyo, la muletilla de tener un dibujito que le ayude, que entiende cosas que sean graciosas, que sean explicativas. Esta Biblia por eso está enfocada a los jóvenes. Es una Biblia también muy interesante. La ventaja que tiene esa Biblia de Yucat es que pues es muy amena. La lees enseguida, es muy amena y te va a los puntos clave. El inconveniente que no es la Biblia completa, son los aspectos más importantes de cada libro de la Biblia, ¿vale? Es decir, no trata toda la Biblia entera. Y por último, porque si no estaríamos aquí toda la noche, una Biblia también muy importante que es la Biblia de la Casa de la Biblia. No sé si la conocéis. Una Biblia también que es bastante... Esta es letra grande, ¿no ves? Esta es una letra, un letrón, una letra muy muy grande. La de Jerusalén todavía es más grande que esta. Esta Biblia tiene una parte, esta lo tiene todo, por ejemplo. Esta, bueno, lo que no tiene es uñero, pero luego es una Biblia que se utiliza mucho también para el estudio, ¿vale? En los seminarios, en los cursos de Biblia, tiene un aparato crítico importante, se lee fácil porque no está escrito sino en columnas, entonces los renglones son cortitos, se lee, bueno, eso le pasa a muchas Biblias, ¿no? Que está escrita como en columnas, no todo un texto entero, ¿no? Y eso hace la lectura más ágil, ¿no? Y esta Biblia también es muy interesante. Como os decía, ¿qué Biblia es mejor? ¿Qué Biblia es peor?
pues no las hay ni mejores ni peores. ¿Por qué? Porque depende de para qué. Para una persona que se inicia, para una persona que está empezando, lo mejor es la Biblia Yucat, la Biblia joven o una Biblia que no tenga un aparato crítico fuerte. Para una persona que ya está avezada en el estudio de la Biblia, para un exégeta, pues yo le recomendaría la de la Casa de la Biblia, la de Jerusalén, es decir, la de estudio. Para un estudiante, la de estudio. Para vosotros, para personas que están así iniciando, pero que no somos unos jovencitos todavía que no necesitamos tanto dibujo, yo recomiendo esta, la Biblia de nuestro pueblo, la del peregrino que se llama. Y esta es la Biblia que yo os recomiendo a todos, porque esta me parece que es buena para que el curso que vamos a hacer todo lo sigamos con esta Biblia. ¿Por qué? Con cualquiera lo podemos hacer, no hace falta que la compréis, Pero si queréis, esta Biblia creo que es buena, ¿por qué? Porque esta Biblia lo tiene todo, incluso la mejor relación calidad-precio que tenemos en la Biblia nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque esta vale 19 euros, es muy baratita, comparada con otras que valen 30 euros, pues, pero esta Biblia lo tiene todo. Es un tamaño, bueno, manejable, es más bien grande, pero no es tan grande como otras, ¿no? Por ejemplo, esa es más grande. Tiene uñeros. Yo puedo ir directamente al libro de Job. Digo, ¿dónde está el libro de Job? Aquí, pum, hago así. ¿Veis? Ya estoy en el libro de Job. Fijaos cómo busco el libro de Job. Tiene introducción al libro de, mira, Mateo. Tiene introducciones a los libros, ¿os dais cuenta? Mira, los evangelios. Y te está diciendo los evangelios, cuántos son, una pequeña historia, el género literario. O sea, primero te hace una especie de resumen de qué vamos a leer. Después ya vamos a Mateo y nos sigue con ya otra especie de resumen de Mateo, ¿no? Y después ya, fijaos todo lo que tiene de aparato crítico. Fecha, composición, qué ocurría en aquella época, por qué se hizo esto, para quién escribía, cómo escribía. Y luego ya empezamos con el capítulo 1 de Mateo y empezamos hablando es decir, esta Biblia tiene buenas introducciones. Tiene, fijaos las notas a pie de página. Esto de aquí abajo son las notas a pie de página. Las notas a pie de página, lo bueno que tiene esta Biblia, primero, es que tiene la letra más grande en notas a pie de página que el resto de Biblias. Porque las notas a pie de página muchas veces uno parece que tiene que coger la lupa. Pero esta es verdad que es pequeña, pero es más grande que aquellas que tenéis. Y segundo... Por favor, un momento. Las notas a pie de página es la que te explica... Las que están aquí en la parte de abajo de la página. Lo que has leído. Es decir, tú, por ejemplo, dices, mira, aquí te pone... Mateo te pone aquí 1, del 1 al 17, y te dice que del versículo 1 al 17 vas a hablar de la genealogía de Jesús. Y te empieza a explicar por qué se hace la genealogía, qué quiere decir, por qué se hace en ese orden, no sé qué. Te lo empieza a explicar. Luego tú ya lees el texto y dices tú, pues es verdad. Y tú muchas veces aquí hay cosas que no entiendes y aquí te explica. Por ejemplo, si te dice, pues, y fueron al río tal, pues aquí te dicen, fueron porque en aquella época tal, ¿sabes? Te hace una explicación. Entonces, esta Biblia tiene todo eso y luego tiene también que eso es muy importante lo que he dicho antes. El lenguaje es un lenguaje coloquial en español que todos vamos a entender bien. ¿Por qué? Por los giros, las expresiones, los ejemplos, las metáforas y tal. En contra, esa Biblia tiene una cosa que, bueno, es un contra, pero es un contra muy pequeñito, que es las referencias cruzadas, que se llama. Las referencias cruzadas, si lo veis en los laterales de las páginas, hay unas letritas que son muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, otras Biblias, como la de Jerusalén o como esa que tienes tú de la Casa de la Biblia, las tienen más grandes y entonces la referencia cruzada es una cosa que ya la veremos, no os preocupéis. Es una cosa que está en los laterales de la Biblia, que cuando yo leo un pasaje, yo por ejemplo veo la Eucaristía y veo la Eucaristía y me dice que este texto, que lo trata Lucas, me dice al lado, también está en Mateo 18 y en Juan 12. ¿no? Entonces tú ya dices, pues este mismo texto, este mismo pasaje sobre la Eucaristía lo tratan estos 3 o estos 4 evangelistas, ¿no? Entonces, esas son las referencias cruzadas. Quiere decir que hay temas que los tratan varios evangelistas, hay otros temas que solamente los trata uno. Por ejemplo, el ciego de nacimiento, solamente lo trata San Juan. Entonces ahí no hay referencia cruzada porque te dice que son ciegos, sí hay muchas, pero te dice, pero si se trata de otros ciegos y te dice el ciego de Jericó, el ciego, ¿entiendes? Entonces te va diciendo dónde está cada uno, ¿vale? Entonces, eso es un poquito ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien, en 10 minutos ya acabamos con esta diapositiva
y nos vamos. ¿Por qué? Porque seguiremos, y esto estamos hablando de un inicio. Entonces, estamos tomando contacto con los libros de la Biblia, ¿vale? Entonces, lo primero que os lanzo, si yo os pregunto, ¿qué es la Biblia? Imaginaos que aquí no estáis viendo nada, ¿vale? Un conjunto de libros. Y yo os pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro? No, un compendio de... ¿Es un conjunto de libros? Sí. ¿Es un libro inspirado por Dios? Sí. ¿Está escrito por hombres? Sí. ¿Lo ha escrito Dios? No. ¿Es la historia de una zona concreta? No. ¿Es la historia de nuestra fe? Sí. ¿Es la palabra de Dios puesta por escrito? Sí. ¿Es algo que Dios nos quiere decir? Sí. Todas estas preguntas, por sí solas, las respondemos con un no, pero en conjunto es un sí, porque es un libro, es un conjunto de libros, es un libro. ¿Por qué? Porque es un libro, pero ese libro engloba muchos libros. Está inspirado por Dios, pero está escrito por hombres. Es la historia de una zona concreta, la de Israel. Lo que pasa es que luego veremos que esa zona se extiende al mundo entero. Es la historia de nuestra fe, pero es más que eso, es nuestra fe hecha historia. ¿Es la palabra de Dios puesta por escrito? Claro que sí. Pero Dios nos habla también por otros muchos medios y de muchos modos, como nos dice la carta a los Hebreos. Porque Dios te habla por tu vecino, Dios te habla por un libro que tú lees, Dios te habla por la persona que predica en la Eucaristía, Dios te habla por mí que estoy hablando ahora mismo. Y la Biblia es algo que Dios nos quiere decir, claro, es algo que Dios nos quiere decir. De hecho, yo ante la Biblia, en mi oración, me puedo dar cuenta de que hoy la Biblia me ha dicho algo muy importante, y eso todos tenemos experiencia, y el año que viene ese mismo texto, en otra situación vital, me dice otra cosa distinta. Y el texto es el mismo. Es decir, la palabra de Dios es viva, es dinámica, es siempre nueva y siempre te está hablando, ¿no? Entonces, la Biblia es todo eso. La Biblia es todo lo que acabamos de decir. Pero si lo tuviéramos que resumir en algo, diríamos que es la historia de la salvación de un pueblo. Y ese pueblo es Israel. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en Israel. La Biblia está versa y trata, obviamente, sobre esa zona concreta, Israel, y los pueblos limítrofes. Pero nosotros la leemos diciendo que la Biblia es la historia de amor de Dios a su criatura más preciada, que es el hombre. Y aquí que las mujeres no se enfaden porque cuando decimos el hombre, la mujer, los niños y todo. Es decir, el hombre lo utilizamos como un sustantivo que quiere decir la humanidad, ¿vale? Entonces, ¿la Biblia qué es? La Biblia es, si lo tuviéramos que resumir en una frase concisa, diríamos que es la historia de la salvación. La historia de la salvación, que comienza. ¿Cuándo comienza la historia de la salvación? ¿Cuándo puede comenzar? Alguno que diga, yo lo sé. Venga, ¿quién? ¿Cuándo puede comenzar la historia de la salvación? ¿Cuándo puede comenzar la historia de algo? No. Cuando hizo el 7 días del mundo. Exactamente, con la creación. La historia de todas las personas comienza con su nacimiento, ¿no? Pues la historia de la salvación comienza con la creación del mundo y la creación del hombre y la mujer, ¿vale? Y culmina con la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el que ha venido a dar cumplimiento a todo. Es muy bonito. Nosotros nunca le hemos metido el diente al Antiguo Testamento porque nos parece árido, espeso, algo que no se deja leer. ¿Por qué? Porque no entendemos nada. En cuanto decimos, hija de Israel, criminal, estrella a los niños contra las rocas, y tú dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Y tú dices, jolines, ¿no? Hay que ir quitando capas, como la cebollita, hay que ir quitando capas para quedarnos con el corazón, que es lo que a nosotros nos importa. Entonces tenemos que tener siempre presente y en cuenta que es una historia de salvación, es la palabra de Dios, pero está escrita por hombres. Y los hombres escriben para hombres, en lenguaje de hombres, y con expresiones concretas de cada época y de cada sitio, ¿vale? Entonces, nos daremos cuenta de que en la Biblia hay errores. Y vosotros diréis, no puede ser, ¿cómo va a hablar Dios y va a decir, Dios se va a equivocar en la Biblia? No, Dios no se equivoca. Pero hay geógrafos los que lo escriben, las personas que lo ponen por escrito,
que hay veces que se equivocan, que dicen una cosa y luego dicen la contraria, que se equivocan y hablan de una capital cuando resulta que no era, ¿no? Por ejemplo, hablan en un momento se habla de Nabucodonosor como el rey de Nínive, ¿no? Y tú dices, ¿Nínive? Si era el de los babilonios. ¿Cómo puede ser? Es decir, hay cosas que tú dices, estos son fallos, ¿no? Es decir, a lo mejor la mujer de un personaje la llama de una manera y luego la llama de otra. Es decir, hay incorrecciones. Esas se explican, las veremos también. Se explican porque son geógrafos, son escritores que de vez en cuando pues se equivocan, como nos pasa a nosotros. Vosotros cogéis cualquier libro, cualquier novela hoy, os vais a dar cuenta que todas tienen erratas. Entonces, no por eso quiere decir que el libro haya que desecharlo. Entonces, esta, la última, y nos vamos. ¿Por qué? Porque hemos dicho, porque acaba donde tiene que acabar, en Jesucristo. Es decir, yo creo que es la mejor manera de acabar hoy, es acabar con una mención a Jesucristo. Hemos dicho que la Biblia es la historia de la salvación, es la historia de amor de Dios hacia su criatura más preciada que somos nosotros, y decimos, ¿qué es la historia de la salvación? Pues la historia de la salvación es un itinerario, que como hemos dicho, comienza por la creación del mundo y culmina en Jesucristo, pero no culmina, digamos, culmina en la Biblia, pero continúa con lo que hemos dicho que es la tradición. Es decir, que hemos dicho que no solamente nosotros somos Sagrada Escritura, que después de Jesucristo comienza la fundación más importante de Jesús, que es del Espíritu Santo, que es la Iglesia, ¿no? Es decir, y ya la Iglesia es la que viene la que recoge lo que se llama el depósito de la fe. El depósito de la fe, y como una cisterna que no se caiga ni una gotita, la va transmitiendo de siglo en siglo para que nos llegue a nosotros. Nosotros hoy somos cristianos porque nos lo han transmitido. Y de nosotros depende de que los cristianos del futuro sean cristianos. Fijaos la importancia que tiene, la importancia tan importante que, o sea, la relevancia tan importante que tiene el ser transmisores de nuestra fe. Entonces, esta historia, que es un itinerario, comienza con la creación del hombre y del mundo, pasa por la alianza entre Dios y el hombre. La alianza, esa palabra, no la olvidéis, porque es la clave de comprensión de la Biblia. Alianza. No es la alianza. La alianza es el pacto, el contrato, entre comillas, de Dios con el hombre. Bueno, pues comienza con la creación, pasa por la alianza y termina en Jesucristo, que es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Es el personaje más importante de la historia de la humanidad. Es la persona que vino al mundo a partir la historia de medio a medio, haciendo un antes y un después que él. Vino a cumplir todo lo que se había dicho de él por los profetas. Vino a cumplir y a dar plenitud a la Sagrada Escritura. Vino a instaurar un tiempo nuevo y vino a darnos la salvación y la felicidad. Y la Iglesia es la que se encarga de que nosotros ese mensaje nos vaya llegando y nosotros lo vayamos transmitiendo. Da cuenta de la importancia tan trascendental que tiene. ¿Por qué? Porque de esto depende nada más y nada menos que nuestra felicidad, del conocimiento y de la aceptación del Evangelio. Es decir, que todo esto es un proceso, obviamente, es largo, viene a lo largo de los siglos, y nosotros somos unos seres privilegiados en la historia de la humanidad. Privilegiados porque esto que nosotros estamos hablando, en la época de Salomón, no lo sabía nadie. Y porque en la época de Salomón nadie conocía a Jesucristo. Porque Salomón vivió 1000 años antes que Jesucristo. Entonces él no sabía nada de Jesucristo. Y sin embargo, Dios estaba preparando la venida de Jesucristo por la rama de su familia y por la suya propia. Fijaos qué importante y qué bonito, ¿no? Pero nosotros ahora sí lo sabemos. Nosotros lo sabemos todo. Nosotros sabemos el final de la película. Entonces jugamos con ventaja. Cosa que ellos no sabían. Entonces somos seres privilegiados. Conocemos la historia y el fin de la historia. Y no solamente el fin de la historia, sino el sentido de la historia. Y ahora ya depende de nosotros. Dios te dice, ¿te adhieres a ella o no te adhieres? Y te da libertad para que tú te adhieras a ella, la quieras vivir, la quieras insertar en tu vida, o por el contrario digas, no quiero, ¿no? Entonces, es una historia apasionante, la historia más apasionante jamás contada. Hay que hincarle el diente. Entonces, en esta clase 0, ya acabamos por hoy, hemos dado un poco las pinceladas de qué es la Biblia, que no es una cosa clave como es la palabra salvación,
Y otra palabra clave, que es la que veremos en la próxima clase, que es la palabra alianza. Y que nos daremos cuenta de que la alianza es la clave de comprensión de la Biblia. Nos daremos cuenta cómo Dios ha ido haciendo alianzas con el hombre y el hombre las ha ido rompiendo. Pero Dios ha vuelto a hacer alianza y el hombre la ha vuelto a romper. Y Dios ha hecho alianza y el hombre la ha vuelto a romper. Un poco seguimos la misma temática que sigue el libro de los jueces, en la que viene un rey, lo hace todo mal, al final van mal las cosas, viene el castigo de Dios que ellos interpretaban. Ellos interpretaban que cuando las cosas me vienen bien es porque Dios me bendice, cuando las cosas me van mal es porque Dios me maldice. Entonces cuando Dios me maldice es porque nosotros estamos haciendo mal las cosas. Tenemos que arrepentirnos, Dios nos perdona, nos empiezan a ir bien las cosas y Dios nos da otro rey. Y así una y otra vez, pues esa es la historia de nuestra vida. No es la historia de nuestra vida. Pecado, arrepentimiento, castigo, arrepentimiento, perdón, volvemos otra vez arriba, volvemos otra vez a caer, ¿no? La Biblia no hace más que relatar tu vida. Por eso no podemos venirnos abajo, porque tenemos que saber que cuando estamos abajo nos espera la cima. Igual que tenemos que saber que cuando estemos arriba no nos alegremos demasiado, que nos va a tocar bajar. En todos los aspectos de la vida, no solamente en cuanto al pecado y el arrepentimiento, sino también en cuanto a la salud, en cuanto a la felicidad, la economía. Cuando uno mete todas las dimensiones de su vida en clave cristiana y las analiza en esta clave, pues empieza a entender que su vida pues no es ni mejor, ni peor, ni distinta. Simplemente lo que tiene que haber es una aceptación de que hoy estamos así y mañana estaremos de otra manera, y de que todo lo que nos pase, nos ocurre siempre, pues sea para gloria de Dios, ¿vale? Pues entonces nada, me alegro de que hayáis venido, de que os haya gustado esta clase. No sé si os ha gustado o no os ha gustado. Clase 0, acordaos de dos palabras: salvación y alianza, ¿vale? Pues hasta la próxima clase.